Bienvenidos a su podcast, Grandes Letras Chiquitas, grandes invitados para una gran audiencia. Ya saben que a mí me encanta cuando tenemos invitados del sector financiero. Aquí tenemos de todo, pero cuando hay del sector financiero da el lugar para poder tener una plática sabrosa, crítica de diferentes aspectos de finanzas, de inversiones que están pasando. Y hoy me acompaña Emilio Covey, que tiene una frase que me gusta, que lo he visto con un pensamiento crítico, que es algo que, si se han dado cuenta en los últimos episodios, he buscado mucho, que dice algo así como, cuando encuentra algo que no le parece, que no tiene tanto sentido, Emilio, yo he visto algunas frases de, ¿sabes qué? No es contra ti, sino contra tu punto. Y eso se me hace muy valioso. Creo que en este mundo financiero hay muchas formas de ver la vida, muchas formas de ver las cosas, y es sabio ser críticos. Y por eso este episodio creo que lo voy a disfrutar mucho. Emilio, bienvenido. ¿Qué tal, Manolo? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hace rato, antes de iniciar el podcast, estábamos platicando que yo antes incluso de subir contenido, hace más de 3 años ya consumía tu contenido y se me hace genial la manera en cómo aún sigues vigente y cómo sigues democratizando la educación financiera entre miles de millones de personas. Entonces, pues nada, te agradezco este espacio y sí, digo, me gustan ahí los temas medios críticos. Creo que, pues, me gusta como esa vertiente de meterle quizás finanzas a mi contenido, pero también desde un punto de pensamiento crítico. Buenísimo, pues vamos a arrancarnos con una que creo que es general, pero lo vivimos en el día a día. ¿Qué hay, Emilio, que hoy la palabra éxito se ha hecho como tal cual, se ha usado de una manera desproporcionada de, oye, tienes que ir a persigue el éxito, y ves frases motivacionales por todos lados y alcanza el éxito, y está bien, creo que la motivación es parte importante para accionar algunos planes de acción, pero quiero empezar por ahí, Emilio. ¿Tú cómo podrías definir el éxito y qué vertientes le ves? ¿Cómo lo defines en tu vida? En mi vida, qué buena pregunta. Digo, cabe aclarar que el éxito, desde mi punto de vista, y creo que es un punto de vista muy compartido, es algo meramente subjetivo. Yo creo que cada quien tiene su propia definición de éxito, pero, híjole, siempre es una pregunta que se escucha sencilla, pero encontrar la respuesta puede ser un poco complicado. Para mí, en mi vida, el éxito es prácticamente, híjole, no sé, hacer lo que quiero, en el sentido de, no sé, tener tiempo para poder disfrutar a mi familia, para poder escribir, para poder hacer arte, para poder hacer cosas que no tengan que ver con consumir o con simplemente perseguir, y por un ideal de éxito que nos han metido muchas veces las clases dominantes, ese ideal inalcanzable de éxito. Creo que para mí eso es el éxito, o sea, llegar a un punto donde mis proyectos personales y bueno, que tengo junto con mi equipo, me den para tener un espacio para poder justo escribir, para poder hacer diferentes cosas, ¿no? Y creo que esto solamente lo puedo alcanzar cuando dejo de ver el dinero como un fin en sí mismo y cuando nada más para mí es un simple medio. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. Correcto. Me gusta mucho esta pregunta por justo los diferentes enfoques que puede tener, y creo que muchas veces lo que encontramos en redes o en muchos spots motivacionales es a veces hacia el dinero, ¿no? Como única variable de, oye, ve, alcanza y fíjate, exitoso porque tiene este coche, exitoso porque ha logrado esto. Y por supuesto creo que puede ser una variable del éxito, pero cómo disfruto cuando escucho a alguien que me comparte aspectos como los que ahorita dices, oye, es que a mí me encanta tener el tiempo para momentos creativos, para leer, para estar conmigo y ver a mi equipo crecer, y creo que eso es lo bonito, lo multidimensional del éxito. Totalmente. Sí. Y está chistoso porque, digo, mi manera de pensar creo yo que ha cambiado muchísimo y bueno, creo que nos pasa a todos, ¿no? En su momento, te voy a ser completamente honesto, cuando yo empecé a crear contenido de finanzas, pues sí me llamaban más como estos, pues, logros, entre comillas, banales, pero pues se respeta que cada quien tiene sus propias metas, que era pues acumular riqueza y tratar de hacer todas estas cosas, que claro que no las omito y que claro que no puedo dejar de perseguir, aunque inconscientemente esto, porque pues estamos sumergidos en este sistema y no es como que yo pueda decir en este momento, ¿sabes qué? Ya me salgo de aquí y pues no puedo, o sea, tengo que participar forzosamente para poder sobrevivir.
Pero antes yo cuando empecé a crear contenido sí tenía mucho como este mindset y ya fue poco a poco que me empecé a dar cuenta pues que la vida solo es una y que no puedo estar, pues no puedo poner como prioridad eso. O sea, creo que hay veces que se nos va la vida tratando de encontrar algo que posiblemente, inclusivemente pueda ser inalcanzable. Correcto, sí, es un tema de reflexión interesante. Y, Emilio, algo que me quiero empezar a meter es justo hay mucha información allá afuera en redes. Empecé como estandarte del tema del éxito, pero creo que hay mucha información allá afuera que puede ser falsa o que puede ser peligrosa o que puede estar dando mensajes equivocados. Y también sé que es subjetivo porque pues, depende de cada quien cómo toma el mensaje. Pero yo viendo tu contenido tan crítico que de repente encuentras información, pues podemos llevarlo al mundo de finanzas o en general, como quieras, que dices, oye, mira, este mensaje se está dando mucho y yo creo que no se está compartiendo de la forma correcta. Entonces, la pregunta que te quería hacer en ese sentido es, ¿cuál crees que es de las informaciones más peligrosas o más falsa o equivocada que está circulando y que está en el lenguaje colectivo de las personas, pero que quizá no se está dando desde tu óptica de manera correcta? Híjole, qué buena pregunta. Pues creo que puedo partir que creo que hay dos tipos de personas. Unas, bueno, creo que todos pensamos que hacemos lo correcto, ¿no? Partiendo de ahí. Pero también hay como estos que son denominan como free thinkers, que son los que no están siendo patrocinados para que digan cómo quieren que piensen y comuniquen en redes sociales. Y están las personas que obviamente pues tienen ahí financiamiento detrás y están pues jalando una propaganda inmensa, ¿no? Por las redes sociales. Y bueno, creo que esto pues puede suceder en diferentes sectores, vamos a llamarlo así. Pero, por ejemplo, en el caso de las finanzas, creo que se presta mucho inclusive con los mercados alcistas. Ahorita ya empezamos a meter temas de finanzas. Y algo que no me gusta, que creo que es incorrecto, pues es como, ¿cuál es la palabra? Pues como, cuando se habla del interés compuesto, como darle una definición que no es tan grandiosa como la quieren hacer ver muchos estafadores, ¿no? Entonces, justo cuando hay mercados alcistas, pues ¿qué pasa? Todos empiezan a ganar dinero, a todos les va bien y es cuando empiezan a salir pues estos pseudos fondos de inversión, Ponzi's, etcétera, etcétera. Y pues prácticamente ese tipo de mensajes no me gusta porque pues lamentablemente hay mucha gente que sí cae y es gente que trabaja y espera su quincena y ve un anuncio en redes sociales de alguien diciendo que va a ganar el 3% mensual y se la cree y lo hace y pierde su dinero. Entonces, desde el lado de finanzas, por ejemplo, creo que ese tipo de mensajes no están tan chidos. Por el lado, a lo mejor más acá económico, pues también creo que hay ciertas ideas que funcionan en la teoría, pero también a veces la ciencia económica se quiere tomar como una verdad absoluta, cuando en realidad, pues la ciencia no es la economía no es una ciencia neutra, sino que siempre va a haber opiniones de un lado y de otro lado, y al final lo que importa es que se contemple a las personas, porque muchas veces también el análisis económico gira alrededor de la lógica del capital y no gira alrededor como del ser social o de las personas, ¿no? Que justo para que haya crecimiento económico, por ejemplo, que muchas veces, por ejemplo, hablando del tema de economía, muchas veces se habla o se ve como muy grandioso que un país tenga crecimiento económico, pero pues así como se gana de un lado, pues también se pierde del otro. Entonces también hay que como ser conscientes de las cosas que se pierden cuando hay un crecimiento económico, como es la biodiversidad o como es pues muchas personas también en ese transcurso del crecimiento económico, ¿no? Y así creo que últimamente me he encargado, entre comillas, ahorita ya casi no he subido contenido, pero como de puntualizar cuáles son pues las ideas dominantes que circulan en el mundo y justo como tratar de refutarlas, ¿no? Me gusta. Ahorita me gustaría tocar justo los dos puntos, tanto el económico como el de inversiones. Vamos primero por el de inversiones, que creo que podemos ir podemos abordar los dos, pero quiero empezar primero por inversiones. Ok, hay entonces mensajes de riqueza, en algunos casos llegan a ser incluso hasta falsos, de oye, gana tantos porcentajes que a lo mejor no son sostenibles. Si tú fueras entonces regulador o si fueras la persona encargada de decir, ¿sabes qué? Vamos a normar esto,
¿qué pondrías o qué reglas pondrías para que los mensajes sí sean justos? Porque yo coincido contigo, ¿eh? Me acuerdo los años 2020 y 2021, que fue una tendencia alcista, 22 bajista. La verdad es que había mensajes por todos lados de euforia, de es que me voy a hacer rico, no sé por qué te perdiste esta oportunidad, el famoso FOMO, el miedo a perderse de una oportunidad de las personas, que en 2022 fue un balde de agua fría para muchas personas, que fue, oye, hay inversiones que tienen riesgos, existe la volatilidad, existen las minusvalías, y eso creo que no se había dado de manera firme el mensaje al principio. Entonces, no tanto quizás como regulador, pero ¿qué mensaje le das a las personas de, oye, el rendimiento es una variable importante, pero fíjate en X, Y, Z, porque si no, puede que te metan un gol? Híjole, primero que se fijen cuál es la tasa de los CETES, ¿no? En este momento ya si alguien te quiere ofrecer más, muy posiblemente sea un scam. Yo creo que tomaría eso como base. También tomaría el hecho de que alguien te quiere garantizar rendimientos, que también eso es también una red flag, porque muy seguramente es un Ponzi. Pero si yo fuera un órgano regulador, híjole, creo que empezaría a meter ciertas multas a estas entidades que operan en mercados no regulados. Que yo sé que por eso no se meten, ¿no? Es lo que yo quiero pensar. Digo, no tengo todo el conocimiento que tú tienes, Manolo, en finanzas, pero me imagino que por eso, no sé, Hacienda no se mete en estos Ponzis porque están operando en mercados OTC. No sé si eso sea cierto. Pero bueno, si yo fuera un organismo regulador, pues trataría de analizar cuáles son las causas y sutilezas que están condicionando que existen esos fraudes y trataría de jalar esas causas, o sea, desde abajo. Creo que el problema se puede resolver más de fondo. ¿Sabes qué? He llegado a escuchar frases o pensamientos de estilo, es que no son instituciones financieras reguladas, entonces no nos podemos meter como si fuera una institución financiera regulada, y eso es más de una comisión de delitos, ¿no? De alguna policía de internet, Guardia Nacional, no sé, o incluso no se meten porque puede ser de marco internacional, a menos de que sea un claro fraude. Entonces yo creo que hay una línea muy delgada si los reguladores dicen no nos metemos a controlarlos porque no son instituciones financieras y sale de nuestro scope, y quizá no están haciendo un delito, o es una línea delgada, en algunos casos sí, en algunos no. Creo que ahí es donde estamos atorados con una ligera brecha que alguien está aprovechando, pero justo a costa de las personas. Totalmente. Yo creo que, pensándolo bien, tengo entendido que en Estados Unidos y en varios países occidentales está prohibido operar con CFDs binarias. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, si el gobierno se pone las pilas y cancela este tipo de instrumentos o activos, a lo mejor pudiera solucionarse un poco más el problema. Igual atacando quizás que sean ilegales las estructuras multinivel, en el sentido a lo mejor poniendo como una pequeña cláusula en el tema de inversiones. Creo que más o menos por ahí quiero pensar, no lo he analizado lo suficiente, puede que esté equivocado, pero creo que por ahí se pudiera atacar el problema. Completamente. Sí, yo creo que son pequeños esfuerzos y ojalá que vaya evolucionando. Y ahorita hablamos justo de los rendimientos y de en qué fijarnos en cuanto a las red flags de inversiones que pueden ser estafas. Pero vamos a centrarnos en inversiones que te gusten, Emilio. A ver, esa sería la pregunta. Dime cuál sería una de las inversiones que dices, esta me gusta, es de mis inversiones favoritas, me gusta, pero sin tomar en cuenta los rendimientos. Eso imaginemos que esos nunca están revelados y nada más estuvieras analizando inversiones. ¿Cuál te gusta y por qué? Híjole, me gustó mucho renta fija, la neta. Renta fija, me gustan mucho los CETES. Creo que es súper intuitivo hacerlo. Creo que no necesitas conocimientos avanzados de finanzas. Entonces me quedo con los CETES. Por otro lado, también me encantan los fondos de inversión. Más si son a la medida, o sea, que vayan en función del inversionista. También creo que esos me gustarían un fondo de inversión mixto. Renta fija, renta variable. Ok. Y me gusta los que tocas porque justo para quien nos está escuchando y quien no esté muy familiarizado del tema, pues son inversiones las dos. Un fondo de deuda, por ejemplo, de renta fija o CETES. Los mecanismos, como lo describiste, fáciles de usar, intuitivos, no requieren una especialidad en finanzas, y creo que eso es lo que democratiza el acceso. Y ya luego, si quieres, te puedes poner las pilas para ir a unas un poco más sofisticadas que requieren más tiempo, más esfuerzo, más conocimiento, etcétera. Totalmente, aunque puedo incluir quizás invertir en acciones individuales, porque a veces es más como divertido el tema de la investigación. Pero sí, creo que me quedo más con fondos de inversión.
mixtos que vayan en función del perfil de riesgo de cada quien. Y pues también los CETES, que creo que en cualquier portafolio nunca hacen mal. Y creo que pues en estos momentos están súper chidos. Sí, ahorita con las tasas, ahorita es acceso con bajo riesgo práctico a niveles interesantes. Es un tema temporal, seguramente no va a durar mucho, pero las condiciones de la economía ahorita lo ayudan. De hecho, te quería preguntarte algo ahí, Manolo. Sí, adelante. Con gente experta como tú, porque no me queda muy claro. Yo sé que el podcast es que tú me preguntas a mí, pero igual creo que esta duda nos puede funcionar a todos. ¿Hay algún riesgo que no estamos viendo en el hecho de que los CETES estén teniendo tasas demasiado altas, históricas, de hace décadas que no se veían así? ¿Hay algún riesgo, o sea, en que el gobierno tenga obligaciones, porque al final tiene que hacer frente a estos, pues, a sus deudas con el público ahorrador? Yo lo resumiría en que un pasito atrás, que lastima un periodo de tasas altas, muy altas, de manera sostenida, lastima a la economía. Y entonces ese es el riesgo que a lo mejor ahorita los que nos dedicamos al mundo financiero, pues oye, qué padre que como ahorrador pues tengas acceso a tasas del 12, del 13, a un riesgo controlado. Pero pues si lo vemos de forma crítica del lado del emprendedor, del lado de los que van a pedir créditos, que también suben las tasas de crédito. Yo me acuerdo muchas personas hace unos años que decían, oye, es que el hipotecario está fabuloso, este banco, alguien que tenía una buena historial y buenos ingresos, las tasas estaban por el 7, 7.5, ahorita ya se volvieron a ir hacia el 10.5, 11, 12, que eso en términos de lana para las familias les perjudica. En términos de empresas, las empresas normalmente tienen acceso a créditos bien baratos. Oye, vamos a hacer una nueva fábrica y tenemos acceso a un crédito a tasa del 5, 6, 7%. Ahorita tienen acceso a tasas del 12%. Eso puede influenciar a que digan, ay, ¿sabes qué? Ahorita no nos vamos a endeudar tanto. Entonces es bonito para el lado del ahorrador en renta fija, pero de forma sostenida le pegas al ecosistema de negocios, al ecosistema de las familias que quieren una hipoteca. Y en el estricto sentido donde me preguntabas, una tasa alta, pues sí le mete riesgo, obviamente, a quien la tiene que pagar, en este caso al país o los bancos o quien la tiene que pagar, pero yo en este momento no veo un riesgo sistémico a nivel CETES. Oye, que la tasa la pasen al 12, al 13 y se mantenga ahí, no creo que alcance a drenar las finanzas públicas de que no lo puedan pagar porque sí lo pueden repagar. Entonces... Y van emitiendo a través de las subastas, ¿no? Entonces lo tienen todo controlado. Se tiene controlado. Obviamente en algún momento lo delicado sería que se les fuera de control, que la inflación se fuera altísima. Y fíjate, el riesgo más grande sería que la inflación se fuera muy alta, que tuvieran que subir mucho las tasas y que ya empezara a ser un caos que incluso el alza de tasas ya no tiene los efectos deseados en la economía, que es que la gente gaste menos. Entonces, creo que sí tiene efectos, pero como es un tema transitorio, esperemos que las tasas estén un rato altas y la inflación baje y luego las tasas bajen, no veo un problema yo en el corto plazo. Ok. Sí, me acuerdo mucho yo estudio finanzas, contexto, y me acuerdo mucho de las clases que justo veíamos brevemente el tema de política monetaria y justo nos explicaban que ahorita lo que está haciendo Banxico es como tratar de frenar la inflación, subiendo las tasas, disminuyendo el consumo, pero el problema es justo que la actividad económica pues se va para abajo, ¿no? Entonces eso puede tener grandes repercusiones en los mercados y en la economía. Y esa es la teoría, pero creo que en la práctica tiene mucho sentido. Ahorita, pues, CETES se ha vuelto un tema muy popular. O sea, yo subí un video de CETES hace unos 2 años y tenía 3,000 vistas, 5,000 vistas. Lo subo ahora y tiene 100,000, tiene 200,000. O sea, más gente quiere indagar en ello. Entonces, ¿qué representa eso? Que detrás dice, oye, ¿me compro el iPhone o invierto en CETES? Oye, ¿salgo y me gasto o invierto en CETES o en bancos o en estrategias que den una tasa? Sé que alguien puede ser bien estricto conmigo y decirme, no es cierto, Manolo, la gente sigue gastando. Sí, sigue habiendo un patrón de gastos, eso ya depende mucho de cada persona, pero yo sí veo cómo hay personas y empresas, instituciones que dicen, caray, pues un 12, 13% con riesgo relativamente bajo, pues sí lo quiero y detengo un poco mi consumo. Totalmente. Sí. Y justo, bueno, ahorita me imagino que también esas decisiones de política monetaria, pues ya a nivel macro, le están afectando muchísimo a los bancos, ¿no? De Estados Unidos, que ahorita están, pues, siendo rescatados un par. Ayer estaba leyendo que otro banco, Credit Suisse. Credit Suisse, que también está al borde de la
bancarrota. ¿Hay algún peligro? Bueno, para nosotros los mexicanos, México cuenta con reservas. ¿El sistema bancario de México es reserva fraccionaria también? ¿O tú cómo ves el tema? O sea, deberíamos de preocuparnos porque también ayer y antier me están etiquetando mucho en las acciones de ciertos bancos que están aquí en México que estaban bajando posiblemente porque se estaban también viendo dañados a nivel estructura. ¿Hay algún riesgo para nosotros los mexicanos que tenemos nuestro dinerito guardado ahí en el banco? Bueno, no quiero decir ahorrado porque sé que muchos no lo tienen ahí, pero pues que tienen ahí lo que reciben de dinero. Mira, pues en los últimos años han pasado historias que vale la pena recordarlas y cortarlas, como pasó con Banco FAMSA, pasó con Banco Hacendo, pasó unos años con Banco Bicentenario, o sea, han quebrado bancos. Pero los bancos que han quebrado en México sí son justo por problemas estructurales que por ahí son llamados mala gestión. Oye, prestamos mucho, acuérdense, pues el negocio del banco es fácil, ¿no? Oye, prestas y captas recursos. En la medida que captes, puedes prestar, tienes que dejar unos límites, unas reservas guardadas bastante estrictas y puedes prestar. El problema en México era que los que prestaban, lo que prestaban no lo recuperaban de forma eficiente. Era por el lado de una mala gestión de crédito. Lo que pasó en Estados Unidos fue bien curioso porque fue por el lado del ahorro. Un tema de que empezaron a sacar ahorro más de lo y con una pérdida de confianza del banco. Yo no visualizo o pérdida de confianza o que hay otras opciones más atractivas. Yo no visualizo una salida masiva, pero a eso le pegaría yo creo que a cualquier banco. Cualquier banco, si hoy mucha gente quiere sacar su dinero por cualquier razón, pues ese banco tendría problemas. Pero creo que del lado de la gestión del crédito, que algunos bancos chiquitos, como ya los mencioné, hicieron algunos errores o temas que no eran los óptimos, pero los bancos grandotes yo no creo que tengan ese problema del lado de desorden de crédito. En la pandemia a lo mejor hubo mucho más estrés, pero no sé si te tocó vivirlo, Emilio, con el contenido que hacías, que en la pandemia sí se pusieron muchos bancos. ¿Sabes qué? Yo recuerdo personas que me decían, ¿qué crees? Yo tenía una tarjeta de crédito con 50,000 y me escribió el banco que ya nada más me la bajaron a 10,000. Entonces yo por dentro pensaba, órale, eso es un tema bien defensivo. Hay pandemia, hay situación crítica, no queremos que la gente se gaste todo lo de su tarjeta, y tomaba hasta decisiones arbitrarias complejas como esa para tratar de ser defensivos. Entonces, creo que los problemas son diferentes los que se viven en Estados Unidos que en México. Los requisitos de capital son muy estrictos. Yo no estoy nervioso, pero de todos modos yo diversifico. Yo no tengo todo en un solo banco o en una sola institución financiera. Yo prefiero decir, es más, eso me gustó. Apenas vi un video tuyo que tú hasta eras bien tajante con alguien que te entrevistaba y decías, yo que lo peor creo que es invertir solamente en un banco, ¿no? Decías una frase como, pero más crítico, ¿no? Era porque los bancos que pagaban tasas bajitas, que coincido, tasas bajitas, abajo de la inflación es un foco rojo. Entonces, dicho eso, pues diversificar, al final haya confianza, haya tranquilidad, pues mejor diversificar y eso es lo más sano, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y sí, creo que los bancos a veces sí se la bañan porque pues te otorgan tasas reales negativas, entonces creo que también no está tan chido eso. Ahorita, y yo creo que ahorita también está curioso, no me he fijado cuál es el gap real de los rendimientos que ofrecen los bancos, pero está curioso porque aún estando las tasas altas, muchas alternativas de inversión que ofrecen los bancos siguen teniendo tasas reales negativas. Entonces está chistoso, no sé. Y también no sé, o sea, hay gente que me pregunta, Emilio, ¿de dónde me recomiendas ahorrar? Y bueno, yo sé que no se puede recomendar, pero siempre he dicho que investiguen los CETES, que analicen los CETES. ¿Por qué? Porque no hay ningún intermediario. De hecho, se llaman CETES directo porque no hay ningún intermediario. Y me preguntan que si es bueno invertir en CETES a través de los bancos y mi respuesta es, pues, un intermediario siempre va a estar chupando sangre. O sea, no, o sea, en este sentido creo que definitivamente no conviene invertir en CETES a través de cualquier entidad financiera. Creo que lo mejor es hacerlo a través de CETES directo, que creo que México es de los pocos países que tiene esta opción de hacerlo directamente, ¿no? Bueno, me parece que Estados también direct, pero no sé si otros países lo tengan. Creo que es a través de cajas de bolsa, ¿no? Sí, no es tan común. Luego me han preguntado ahí en los comentarios, oye, vivo en tal país de Latinoamérica, ubicas algo como CETES directo, y luego por curiosidad me he metido y no lo he encontrado. Quizás sí lo hay, ¿no? Pero creo que es una chulada tener acceso a más opciones, sea CETES, sea bolsa, sea la que sea. Porque a un punto tocas ahorita, Emilio, un intermediario va a tener un costo, eso es un hecho, ¿no? El sector financiero no es caridad y ninguna institución financiera te va a dar un asesor personalizado o te va a dar
acceso a información, estadísticas, pero te lo va a dar a través de un costo. Mi lógica siempre ha sido, si este intermediario otorga valor y te da más confianza, te da valor, pues adelante, paga el costo y tendrás acceso a algo. Pero cuando no, creo que ahí sí es que hay mucho enganche de la gente, de oye, compara, si uno te vende el CETES sin comisiones y el otro te da CETES con comisiones, pero no te da mucho valor, pues ahí es donde también cae en la cancha de las personas, y creo que es tu chamba, la mía y la de todos los que estamos en el mundo de educación financiera, de, oye, vamos a enseñarle y que cada quien pueda decidir, ¿no? Totalmente. Sí, creo que es una responsabilidad muy bonita de informar a las audiencias cuál podría ser la mejor opción, ¿no? Siempre tratando de, o procurando cuidar las finanzas de un tercero, ¿no? Y que justo por eso confían en nosotros que estamos creando contenido. Sí, en ese sentido, si tú fueras a buscar un asesor o general alguien te pregunta, oye, ¿en qué me debo de fijar en un asesor financiero de lo que sea? Puede ser de la casa de bolsa, de seguros, o sea, no le quiero poner un producto detrás, sino más bien a la figura del asesor, pero si de algo regulado, ¿qué preguntas le harías tú al asesor? No tanto del producto, sino para detectar que sí es una persona a la cual puedas confiar. Híjole. Y construyámoslo entre los dos, porque creo que esto puede ser muy rico y valioso para todos. Pues primero, ¿cuál es su background? O sea, ¿qué carrera estudió? Porque, digo, ahí creo que en el pasado he dicho algunas opiniones de las cuales me arrepiento. Por ejemplo, en el pasado yo decía que no estaba tan chido invertir en PPRs, lo cual ahorita creo que es una contradicción que me ha gustado acelerarla y he encontrado como la respuesta de que los PPRs a veces son muy fregones para las personas. Pero, por ejemplo, en el caso de PPRs, yo me fijaría mucho cuál es el perfil del asesor. Porque muchos, pues es que es muy fácil ya sacar este diplomado que te da la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Entonces me preguntaría cuál es el background que tiene ese asesor, si estudió finanzas, cuál es su preparación académica, y no sé, inclusive cuál es la cartera de sus clientes. Me fijaría también quizás en el desempeño de su cartera, pero pues siendo honesto, la realidad es que no es una métrica tan objetiva, porque pues al final el mercado corre solo, ¿no? O sea, también el mercado, nosotros somos inversionistas individuales y somos muy pequeños como para poder verter capital en el mercado y tratar de manipularlo. Entonces, el mercado corre solo. Yo creo que me fijaría en estos puntos. Qué buen punto tocas, porque para quien no lo sabe, los requisitos justo para ser asesor financiero creo que son muy flexibles en México. Yo sí, si tuviera, y ojalá que poco a poco con lo que hago tenga más influencia para poder hacerlo, yo sí lo robustecería. Por ejemplo, el de seguros es un examen relativamente sencillo y tener preparatoria. Y ojo, no tengo nada en contra con alguien que solamente tenga estudios en preparatoria. Tampoco creo que las calificaciones sean la clave del éxito ni los títulos. Pero yo sí creo que se requiere un poco de back si vas a manejar patrimonios o gestión de riesgos de las personas. Para una casa de bolsa te piden el AMIP, sobre todo la figura 3 del AMIP. Ese yo estaba un poco también así medio con sentimientos encontrados, porque era un examen muy fácil, pero ya lo hicieron un poquito más difícil. Lo rehice hace poco y en este que la rehice dije, ya le echaron un poco más de ganas a que sea un filtro para que sea más complicado. Y en la medida de tener buenas barreras de entrada, pues vamos a tener, yo creo que... Mejores asesores al final, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Y fíjate que eso no sería la MIP. Yo pensaba hacer la MIP, pero pues ahorita como ya mi perfil ya no es tanto financiero y no... En mis inicios sí quería yo manejar capital y todo el rollo. Pero no sabía eso que lo habían como reajustado. Qué chido, ¿eh? Sí, le subieron un poco. Yo la primera vez que lo hice fue hace como, no sé, 12 años y la primera vez dije, sí está muy, no sé, dije, me quedé con esa espinita de, no por ego, ¿no? De, yo puedo más, sino de, oye, pues muchos lo pueden hacer pasar y luego, ¿qué onda con los clientes que requieren preguntas más complejas o respuestas más complejas? Sí. Fíjate que ahorita hablando de la MIF y hablando de las facultades que tiene una asesora en estrategias de inversión, tengo una pregunta. ¿Qué tan importante cuando tienes un cliente es construir una buena narrativa en una tesis?
narrativa en su tesis de inversión, de estilo de se sigue una corriente de pensamiento ¿sí? De se invierte tanto porcentaje en acciones emergentes y así, de ese estilo. Es que estaba viendo un live que me llamó muchísimo la atención, que nunca lo había visto de esa manera. O sea, tal vez sí, pero no me daba cuenta, de un chavo que se llama José Segarra, también es CFA como tú. Sí, se lo ubico. Ajá, y él estaba teniendo un live con alguien que manejaba fondos de inversión. No sé quién era esta persona, pero estaban hablando de la importancia de construir narrativas y dije, wow, pues al final de cuentas, para construir una narrativa bien de una inversión o cuando armas un portafolio para un cliente, pues tienes que tener ciertos conocimientos, ciertas investigaciones, análisis cualitativo y cuantitativo, pero creo que en la narrativa está todo el mensaje y la manera en cómo se transmite el mensaje. Creo que es, pues no sé, quizás se puede reflejar qué tan informado está el asesor. Sí, mira, yo ahí lo que pienso es, cuando no se tiene una estrategia, como es narrativa, o una filosofía clara, con tanto cambio que hay allá afuera, que de repente cierran los bancos, que de repente Bitcoin se va a la alza, que de repente se desploma, que de repente el mercado va a la baja, hay tantos cambios que lo voy a llamar como cierto ruido o volatilidad del mercado al final, que si alguien no tiene una tesis clara, con filosofía clara, puede querer estar brincando para todos lados. Ahora voy a invertir en oro. Y luego eso es lo peligroso, lo he visto en redes. Oigan, salgan y compren oro porque ahorita se ven a los cielos. Entonces ahí van muchas personas y compran oro. Oigan, ¿saben qué? Ahora esta criptomoneda, y se van para allá. ¿Qué pasa? La gente llega tarde. ¿Qué pasa? Termina luego comprando burbujas o temas que no tienen fundamentos y cosas que se inflaron y cosas que al día siguiente cayeron. Y entonces cuando cae o llegas tarde, pues no tienes una claridad de ni por qué lo hiciste, ni si fue buen momento, y termina siendo un caos. A diferencia que si tienes una filosofía clara, oye, hay un movimiento y la gente que se quiere salir por pánico, oye, no te salgas porque seguimos una filosofía, tenemos una estrategia, es como, no sé, lo llevo a otro campo. Oye, voy al gimnasio y un mes estoy entrenando para hacer volumen, y el otro mes para bajar de peso, y el otro mes para correr un maratón. Lo puedes hacer y lo puedes intentar y quizá medio lo sortees entre todas, pero estoy seguro que no vas a ser un buen maratonista, no vas a hacer volumen y quizá tampoco vas a bajar porque estás brincando sin una estrategia, vaya. Totalmente. Y fíjate que me acabo de acordar, yo hace un par de años, hace como 2 años, cuando empecé a crear contenido de finanzas, iba en segundo semestre de finanzas, entonces mis conocimientos eran así súper básicos, ¿no? Entonces yo me puse de reto que, pues como tenía que democratizar conocimientos, tenía que cada vez estudiar más. Y me metí a un curso de Value Investing de un profesor que se llama Joaquín, que tiene varios ahí como artículos en Rankia y están interesantes, habla mucho de fondos de inversión y así. Y me metí a este curso de Value Investing con análisis fundamental. Y me acuerdo que Value Investing, que es como esta filosofía de inversión de Benjamin Graham, que luego adopta Warren Buffett, y etcétera, etcétera. Y es como enfocarse, o sea, hablo para los que están escuchando como contexto, busca como enfocarse en el valor. No se enfoca en el precio del activo, sino se enfoca en el valor. Y para determinar el valor, pues hay que analizar desde lo macro, hablando de lo micro, del sector y la empresa, cualitativo y cuantitativo. Y luego, obviamente, las ventajas competitivas, identificarlas y todo ese rollo. Pero algo que me llamó muchísimo la atención, que ahorita me acabo de acordar, es que el propio Joaquín decía, antes de invertir, es importante responder la pregunta de ¿por qué voy a invertir en este activo? ¿Por qué voy a invertir en este instrumento? Y creo que cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué invertiste acá? Y no te sabe explicar, definitivamente no fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Y creo que una pregunta puede ir junto con pegado, es el hecho de que debes sí o sí entender en qué estás invirtiendo, entender el instrumento, y entender el instrumento implica entender depende de qué tan pro quieras hacer tu inversión, pero implica también entender cómo funcionan los mercados financieros, cómo funciona el mercado de dinero, de capitales, cómo funciona el sistema financiero, qué entidades están regulando qué actividad, etcétera, etcétera. Totalmente. Creo que esa es una premisa que todos deberíamos de seguir, y si no lo entiendes, si estás ahí, ¿qué vas a hacer el día que le va mal? ¿Qué preguntas te vas a hacer? Si no lo entendiste desde el principio, pues no vas a poder hacer ninguna pregunta, ¿no? Pero si lo entiendes, oye, es momento de invertir más, es momento de salirme, oye, esto es algo temporal o es algo sostenido dentro de una empresa o de un ETF o algo que está cayendo, cambiaron las tendencias. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer y me gusta, Emilio, justo este rebote de ideas. De hecho, lo quiero llevar al lugar de otro tema que ahorita está, creo que en boca de muchas personas,
vi apenas que subiste un contenido al respecto acerca del tipo de cambio. Okay. El tipo de cambio ahorita lo vivimos hace unas semanas, 17.98 aprox. Lo vemos ahorita casi en los 19, luego se regresa. Y entonces, curiosamente, veo muchos tintes que yo no me quiero meter en ese tinte que no es mi campo y no en el tinte político. Es que se fue para este lado por estas razones o se regresó por las razones en contra. Veía en tu video que decías, oye, es que es multidimensional el tipo de cambio. Me gustaría que desde tu óptica nos platicaras un poco qué variables, cómo lo podemos interpretar estos vaivenes 17.90, 18, 19 del tipo de cambio. Sí, para esto igual me gustaría no citar porque no me acuerdo exactamente qué dijo, pero un gran amigo que se llama José Fernández, el gran boss, es un gran amigo, él tiene un instituto de análisis técnico y él me acuerdo que subió un video hablando, creo que fue cuando la acción de Coca-Cola se fue para abajo, que según esto porque Cristiano Ronaldo la agarró y la movió, algo así. Pues él decía que ningún evento extraordinario en el mercado o en el precio de cualquier activo va a ser por una sola causa, sino que son fenómenos multifactoriales. Y regresándome al tema del superpeso, pues es lo mismo. O sea, creo que es igual de absurdo tratar de adjudicarle el mérito al presidente porque tengamos un superpeso a decir que fue nada más por esta sola causa. Y me gustaría conocer las causas, pero si te soy honesto, no me sé todas las causas, no me sé todos los factores que estuvieron ahí para que se diera el superpeso. Pero sí, yo creo que podemos entenderlo más como algo multifactorial, ¿no? Y bueno, tampoco soy economista, pero sí sé que en temas de comercio no conviene tanto que tengamos una moneda fuerte. Y bueno, viéndolo ya en un lado más crítico también, pues de qué sirve que tengamos una moneda fuerte si también como quiera la inflación está por los cielos y como quiera los salarios han estado estancados por décadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que entrando en el terreno de la economía, focalizarnos en una sola variable sí sería equivocado. Es como cuando hablabas hace rato del crecimiento de los países, del desarrollo, del crecimiento. Históricamente los economistas, yo recuerdo mis primeros semestres hace muchos años de la carrera de economía, oye, el crecimiento de los países se mide a través del PIB. Y el PIB trae las exportaciones, las importaciones, el gasto, el consumo, la inversión. Pero sí hay muchas preguntas detrás de, oye, pero ¿y la desigualdad? Oye, pero si hay corrupción, oye, pero la confianza de las empresas, de los productores, la facilidad para hacer negocios. Hay tantas variables y creo que lo mismo aplica en tipo de cambio. Y lo mismo aplica en la bolsa. Qué buen ejemplo el que trajiste al lugar de Cristiano, porque todos los medios de comunicación ese día, al día siguiente, perdón, muchos medios, no todos, quizá no generalizo, sí, Cristiano desploma las acciones de Coca-Cola tiemblan ante Cristiano. Eran frases de ese estilo cuando realmente esa caída era una caída totalmente normal comparada con los días anteriores o cualquier día de volatilidad de la bolsa, ¿no? Totalmente. Sí. Digo, yo sé que al final eso es lo que vende el morbo, ¿no? Pero sí, está muy interesante. Y por ejemplo, hablando del PIB, del Producto Interno Bruto, digo, para empezar hay que entender que cualquier indicador económico está sesgado, ¿no? Tiene sus pros, sus contras, mide algo, pero olvida algo. Y hablando, por ejemplo, del tema del PIB, este indicador creo que sí está demasiado sobrevalorado. O sea, yo sí creo que el PIB ni siquiera debe... O sea, si alguien te está tratando, una institución, porque lo usan mucho las entidades grandes, las calificadoras, como Moody's, así. Si una entidad te quiere decir cómo está el bienestar de un país solamente considerando el PIB, está súper mal. Y yo sé que eso vende y que se escucha bonito, pero desde mi punto de vista, quizás algo polémico del PIB definitivamente no debería existir porque olvida muchísimas cosas. Para empezar, olvida creo que algo que tiene muchísimo peso, que es la economía informal e ilegal. Que creo que es la economía que sí o sí es una economía bastante grande en el país y en muchos países, la actividad informal e ilegal. Igual te dice cuánto fue lo que se produció legalmente, pero no, o formalmente, pero no te dice la calidad de los bienes y productos, ¿no? Y cada país también tiene como sus pequeños detalles, cada país mide diferente el PIB, entonces tratar de comparar a los países y pensar que el bienestar es en función del PIB, creo que pues está mal. Yo creo que hay indicadores que nos hablan pues más cosas, ¿no? De eso. Y también pasando por otro lado,
Y hablando también como de este tema de las noticias, estaba leyendo un artículo que me encantó, que es de Jacobin, que es una revista, como desde un punto, pues lo voy a decir, más izquierdoso, acá socialista, de lo que pasa en la economía. Y hablaba de que ahorita todo el mundo está preocupado de si la economía está mal y hay muchas noticias de la economía está mal. Y el artículo dice, con recesión o no, esta economía apesta. Entonces ya te empieza a decir, ok, pues hay recesión, pero la economía sigue siendo cíclica, sigue siendo inestable desde hace 80 años, 70 años. Entonces también te está interesante todo eso. Yo creo que todos los años siempre hay variables complejas. O sea, por más de que digamos, si le quisiéramos echar la culpa a la economía de algo en particular, siempre hay, este año a lo mejor puede ser volatilidad. Los 2 años pasados se llamaba el nombre pandemia. Luego era nerviosismo entre Estados Unidos y China. Creo que el mundo siempre atraviesa periodos complejos y hay una situación caótica en el sentido de cosas buenas, cosas malas, pero que mueven muchas cosas. Que está bien, midamos la economía, creemos mejores indicadores, quizá el PIB no es, creemos un PIB 2.0 quizá, pero al final creo que mucho, aparte de entender qué pasa en la economía, debemos de buscar de forma interna qué hacemos para pues, tratar de sortear esto que quizá no podemos cambiar, ¿no? Totalmente. Y ahí me gustaría preguntarte, justo para ponernos reflexivos, de pasar de lo reflexivo a lo práctico, ¿qué le recomiendas a alguien que nos esté escuchando, quizá alguien joven, que recién egresó? Oye, y escucha todo este ruido de las noticias, corrientes de pensamiento, caos, pero oye, ¿en qué variables, en qué cosas te puedes enfocar tú como persona para sortear todo esto que quizá es inevitable, que siempre existe esos problemas y fenómenos económicos, políticos, sociales? A mí me gusta mucho una frase acá media estoica, que es lo que no puedes controlar, no tiene que atormentarte. O no tienes que dejar que te atormente aquello que no puedes controlar. Entonces creo que esa frase me ha ayudado a mí como sobrellevar esto. Yo, ¿qué más quisiera tener control e injerencia sobre todo esto? Pero pues no puedo. ¿Qué me queda hacer? Lo que pueda, con lo que tenga, desde mi campo de acción individual, creo yo. Completamente. Y dándole profundidad, ¿qué habilidades crees que hoy los jóvenes deberían de estar pensando en desarrollar independientemente de tu carrera y de las áreas específicas que demande tu profesión? ¿Cuáles crees que son obligadas para justo más oportunidades o más desarrollo o en general para crecimiento? Ok, muy buena. Digo, paréntesis, yo creo que esto que voy a decir aplica para aquellos que estamos como en este privilegio de poder tener este tipo de lecciones. Pero yéndome así muy específico, algo que quizás de risa, pero que está interesante, si se meten a leer, es a generar buenos prompts para ChatGPT. O sea, saberle decir qué es lo que quieres, o sea, saberle dar instrucciones a ChatGPT para que te genere algo, o a una inteligencia artificial. Creo que ese es un buen, es algo que no todos tienen la habilidad de pedirle cosas a este tipo de inteligencias artificiales y obviamente pues a desarrollar este tipo de inteligencias artificiales, pero incluso también solucionar problemas, como cuáles son las consecuencias de que todo se automatice o de que haya cada vez más inteligencia artificial en el mundo, ¿no? También creo que por ahí puede haber oportunidades. Apenas lo debatía con un colega que hablamos, oye, ¿cuáles van a ser nos pusimos como filosóficos en el sentido negativo, y cuáles son las consecuencias, el impacto? Lo positivo me queda clarísimo, y la lista de positiva podemos hacer muchísimo, optimización, eficiencia, responder, organización, habrá pues mucha eficiencia seguramente, pero por ejemplo, en el ámbito financiero de negocios, ¿tú cuál crees que serían las consecuencias de esto que estamos viviendo ahora de información, ejecución en la palma de la mano a través de un clic? Híjole, pues bueno, viéndolo yo desde el punto de vista de un negocio, está súper genial. ¿Por qué? Porque puedes optimizar todo, puedes automatizar todo y puedes reducir tus costos porque ya no necesitas mano de obra para que te hagas ciertas acciones o ciertas actividades dentro de tu operación. Desde el punto de vista de negocio está genial. Desde el punto de vista de un desempleado, pues no está tan chido. ¿Por qué? Porque pues cada vez se van automatizando las cosas y hay menos oportunidad para
el ser humano, para las personas que quieran trabajar. Entonces, creo que ese es como pros y contras. Obviamente, no está tan chido para la mayoría de nosotros, pero creo que justo encontrando como estas soluciones es donde puede haber oportunidad, porque estaba leyendo que Elon Musk, que es el que trae ChatGPT, está desarrollando como un departamento para justo encontrar la solución a este problema, que va a tener la automatización de procesos dentro de las empresas. Y pues estaban viendo la manera en que cómo se puede implementar un dividendo universal básico para que pues las personas, porque va a llegar un punto, quizás, no sé, no me quiero adelantar, eso es mera especulación, puedo estar mal y me estoy equivocando, pero puede llegar un punto donde las personas ya no tengamos en qué trabajar. Entonces, pues, ¿qué es lo que viene? Y creo que ahí es donde está la oportunidad, como en tratar de meter estos temas sobre la mesa, tratar de dialogar con alguien, encontrar puntos opuestos para llegar justo a una síntesis y justo, pues, no sé, encontrar ese tipo de soluciones. Si el ingreso universal básico es una opción, o el dividendo universal básico, o qué vamos a hacer, o cómo puede haber más oportunidades para todos, ¿no? Sí, yo creo que viene un cambio interesante, ojo, lo veo igual como muchos cambios que han existido, las redes sociales, el internet, o por supuesto que vino a hacer muchas cosas, ¿no? Las redes sociales, el antes y el después, pues hubo un cambio que al final en algunos casos ha sido para bien, en algunos casos quizá no tanto, pero creo que viene algo similar. Y creo que ahorita nos tenemos que estar haciendo esas preguntas. ¿Cómo le saco provecho? ¿Cómo me subo? No tanto a la tendencia, sino pues es una tecnología que probablemente se vaya a empezar a normalizar y adaptar más. Porque a mí sí me ha sorprendido. ¿Has hecho algunas consultas o algo interesante? Yo ahorita te cuento una que hice, pero ¿has hecho algo que te haya sorprendido de algunas consultas hacia ChatGPT? Híjole, pues que bueno, mis tareas de finanzas, mis exámenes los he hecho ahí, algunos exámenes pues, a lo mejor no soy buen ejemplo para muchas personas en este momento, pero he hecho tareas, digo, obviamente las tareas que sí demandan que me siente y que yo sé que puedo aprender, esas sí me las quedo yo, pero hay ciertas tareas que sí digo, neta, están dejando esto, de que un ensayo, porque hay tareas que sí digo, neta, esto es tarea, y esas tareas son las que le delego la inteligencia artificial y está muy chido porque si, digo, para empezar, cada respuesta según esto es como original, pero si tú le quieres dar más tu estilo, yo lo que hago siempre es, quiero que me hagas un ensayo de este tema desde un enfoque materialista, desde un enfoque idealista, desde un enfoque, entonces ya le das tu manera de pensar y te lo hace bien fregón. Sí, es una locura. Que digo, al final, es lo que se hace en muchos aspectos de la vida, delegar, ¿no? Y delego que yo no soy contador, se delega que alguien me ayude a la contabilidad. Oye, yo no soy nutriólogo, delego que alguien me dé un plan de nutrición, ¿no? Y al final es eso, un mecanismo de delegación, pero con mucha inteligencia, que sé que está en unas fases iniciales, entre comillas, aunque ya que la evolución, que la versión 4, etcétera, pero yo sí creo que en su versión 20 va a ser no, ni siquiera sé todavía qué va a venir, porque con todo lo que aparte se está alimentando de inteligencia nuestra, de todas las preguntas que hacemos, cómo las formulamos, se va a volver algo que otras empresas, Google ya lo tenía quizá, otras empresas lo tenían de forma indirecta, pero aquí va a ser algo bastante poderoso al acceso de todos. Sí, va a estar muy interesante, y no sé cómo lo van a tomar las escuelas, las universidades, ya sé que están tratando de solucionar, pero yo creo que en lugar como tratar de prohibir esto, cancelar ese tipo de páginas, yo creo que las universidades o las escuelas deberían de capacitar a las personas a que le den un buen uso a estas herramientas, ¿no? Y de justo como sacarle el mejor provecho, el mejor juguito a este tipo de inteligencias artificiales. O sea, yo creo que en lugar de tratar de cancelarlas o de banearlas o de prohibirlas, creo que deberíamos estar buscando la manera en concientizar a las personas de cuál puede ser su mejor uso, de cómo puedes darle mejores indicaciones a las inteligencias artificiales, de qué le puedes pedir, cómo, etcétera, etcétera. Sí, yo justo sí he tenido la fortuna de algunos momentos de dar clases, tanto que yo he elaborado como en algunas universidades. Ahorita no, pero si yo estuviera al cargo de un grupo, en ese momento le diría, a ver, ¿qué consumía tiempo antes? El proceso a lo mejor de búsqueda de datos. Búsqueda de datos quizá sí es una habilidad importante, pero no es la habilidad más importante. Esa búsqueda de datos la va a hacer la inteligencia artificial en automático y ve y pídele los datos correctos.
¿Qué me interesa? Tu pensamiento crítico y lógica y cómo usamos esos datos. Entonces, a mí no me importa si el ensayo lo escribí, no lo escribiste tú. Lo que me importa sería, ve y extrae los datos donde quieras, incluyendo inteligencia artificial o no. Y lo sabroso va a ser venir acá y debatir acerca de en qué nos... Yo les preguntaré, por ejemplo, ve y pregúntale esto y debatamos aquí en la clase las cosas que no estás a favor de lo que en teoría la inteligencia artificial dice que es acerca de este tema. Yo haría como ese tipo de análisis desde otra óptica, pero no le dediques tiempo a recolectar datos, dediquemos tiempo a trabajar con ellos y hacer pensamiento crítico con ellos. Sí, totalmente. Y justo también entender que la inteligencia artificial no tiene conciencia, o sea, es simplemente, pues son algoritmos programados y que reciben órdenes, pero que nada más te dan la data que existe en cierto momento, etcétera, etcétera. O sea, también he visto que muchas personas están ya haciendo hasta sus portafolios de inversión con ChatGPT y es como que, carnal, neta, no lo hagas, no te metas por ahí, o sea, híjole, también no está tan chido y que incluso no está tan chido porque inclusive ChatGPT pudiera, pues no sé si pueda suceder, pero tienen todo para hacerlo, pudiera incluso manipular los mercados, recomendando que no vaya a ser que Elon Musk ahorita ya tenga ahí, de que en qué me recomiendas invertir, le preguntas a ChatGPT y que te diga de que invierta en Tesla, invierte en Dogecoin te va a decir. Tener cuidado con eso porque pues nunca va a ser igual preguntarle a una inteligencia artificial que no tiene conciencia a preguntarte a ti mismo después de hacer un análisis en qué invertir. Y tú que ya te conoces más, que conoces cuál es tu contexto, cuál es tu tolerancia al riesgo, tus objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Que déjame decirte que también de ese lado, esa parte ya llevarán unos 12 a 15 años trabajando en ello, que muchos portafolios del mundo de inversión ya eran a través de programas automatizados. Oye, detrás sí contratabas una figura, una institución financiera con cara, con nombre, con asesor, pero detrás eran obviamente también máquinas, ¿no? Y te lo vendían con el frente de la institución financiera. Creo que ahora con más inteligencia cada vez, pero eso ya ha existido. Yo ya veía ese narrativo desde hace como 10 años. Oigan, manejamos RoboAdvisor, le llamaban, ¿no? Lo llaman todavía. Son robots inteligentes que al final es código. Pues hoy creo que está interesante ver si va a haber una evolución realmente en eso, porque hasta el momento ya se hacía gran parte, pero creo que no se ha implementado tanto en el modelo del día a día de las personas. Wow, fíjate que no sabía eso. Inclusive está chistoso porque ahorita se me viene a la mente que muchas personas van a confundir que existen los bots de trading ya porque existen empresas con unas estructuras gigantescas de algoritmos, ¿no? Pero sí, raza, no, o sea, tengan cuidado con los bots de trading que según te garantizan rendimientos porque pues, al final son puros poncis, ¿no? Sí, yo en ninguno de ellos estoy, ni participo ni es un enfoque que me guste. No. Buenísimo, Emilio. Se me ha ido rápido el tiempo. Me gusta cerrar con, entre tantas reflexiones que hemos, temas y reflexiones que hemos visto, son un consejo y quiero que lo enfoquemos justo a personas jóvenes que hoy escucharon, sí es cierto, tengo una herramienta muy poderosa que utilizar, tengo que ser más crítico, tengo que empezar a invertir. Hay muchas cosas que creo que empezamos a hilar. ¿Qué consejo le das a ese joven que tiene hambre de crecer, de poner un negocio, de invertir, de hacer muchas cosas, comerse al mundo? Tú que ya tienes ahí un recorrido en el sentido que pues, ya emprendiste, creaste un equipo, estás haciendo cosas, ¿qué consejo le das a ese joven? Primero, el consejo que le doy es, porque creo que nos pasa a todos, ¿no? Que nos empezamos a comparar con otras personas. Yo creo que cada quien brilla a su manera y no deberíamos de compararnos con personas sin antes entender que esta persona pues creció en diferentes condiciones. Entonces creo que no es correcto compararnos, eso por un lado. Por otro lado, creo que también es importante no dejarnos atormentar, volviendo a repetir el punto que mencioné hace rato, no dejarnos atormentar por aquello que no está en nuestro control. También creo que es muy importante el hecho de hacer lo que podamos con lo que tengamos. Y ahora sí, me voy al tema financiero. Pues hablando específicamente de finanzas, si tienes el privilegio de poder ahorrar e invertir, hazlo sí o sí. Entiende cómo funciona el sistema financiero mexicano. Yo creo que podemos partir de ahí. Si lo pudiera ir como desglosando en un proceso que quizás pueda funcionarles o en un caminito. Entender el sistema financiero mexicano, cuáles son las entidades regulatorias, cuál es la función de cada una,
cómo se clasifican y subdividen los mercados financieros, mercado de capitales, mercado de dinero, por su tamaño, etcétera, etcétera. Y después meterte en cuáles son los instrumentos que ofrece cada mercado y cómo puedo invertir en esos instrumentos. Y para invertir, ¿en qué entidades me conviene más? ¿Cuál es la más barata en temas de comisión? Pero también cuál es la que mejor infraestructura tiene, la que mejor, pues no sé, diseño tiene también, la más cómoda, la más fácil de usar, la más intuitiva. Creo que hay varios factores, pero si entendemos todo esto, creo que va a ser muy, muy fácil invertir. Yo creo que, y quizás lo hablo desde mi privilegio, pero si tú también tienes el privilegio, te vas a dar cuenta que invertir es más fácil de lo que parece. Yo en su momento daba cursos de inversiones y yo me acuerdo que muchos me llegaron a decir eso, de que no sabía que estaba tan difícil. Y tenía alumnos que eran doctores, que eran arquitectos, tenían una profesión completamente distinta y nada que ver a las finanzas, y ya empezaban a armar su portafolio, ya hasta calculaban su valor intrínseco y cosas por el estilo. Y te vas a dar cuenta que sí es más fácil de lo que parece y que pues nada más ahí es cuestión de estar también al tanto de lo que sucede. Y si pudiera darles un consejo, es muy importante, claro, el análisis cualitativo, cuantitativo de las empresas, pero creo que también muchas veces damos por alto lo que pasa a nivel geopolítica. Creo que también deberíamos estar al tanto de lo que sucede en este mundo de geopolítica y específicamente la geopolítica energética, que es la que mueve a todo el mundo. O sea, literalmente, sí, el mundo se mueve por intereses energéticos. Entonces, creo que también entendiendo esa parte puede darnos una visión más amplia de en qué invertir y por qué. Qué bien dicho. Alguna vez escuché a alguien autodecirse algo así como, es que es más difícil aprender cuando ya eres más grande. Los niños aprenden como esponjas, algo así decía. Pero yo creo que es muchas veces, obviamente puede haber sí alguna curva ahí cognitiva de aprendizaje, pero no me quiero meter en ello, pero creo que es más, independientemente de a qué te dediques, qué tema te interesa. ¿Te interesa aprender de inversiones? Pues es tema de tiempo. Dedícale tiempo, dedícale estructura, haz un plan. Y creo que uno puede aprender idiomas, finanzas, negocios, independientemente de la edad. Obviamente, como dices, hay condiciones que favorecen, pero me gusta tu reflexión final de esto es para todos, pero pues hay que meterse, hay que dedicarle tiempo y muchísimas gracias, Emilio. No, hombre, muchas gracias a ti, Manolo. Me la pasé increíble y a ver cuando nos echamos ahora un live. Quizás en mi perfil estás invitado cuando quieras y estaría genial poder continuar con esta conversación que estuvo muy, muy amena. Súper. Si alguien quiere conocer más de tu contenido, ¿dónde te encuentra? Estoy en todas las redes sociales, nada más aguas. Solo tengo una cuenta en cada red social porque ya sabes que a los que creamos contenido de finanzas hay 1000 cuentas haciéndose pasar por nosotros. Como Emilio Covey, en Facebook, en Instagram, en YouTube, también nos subo contenido en YouTube y en TikTok. En esas redes sociales estoy. Un gustazo. Y pues nada, cualquier duda que tengan me pueden mandar mensaje y con muchísimo gusto me tomo el tiempo de responder. Buenísimo. Muchísimas gracias, Emilio. No, hombre, un placer. Hasta luego.